El fin de la libertad llegará cuando los hombres sean domesticados por distracciones tan placenteras que ya no deseen resistir. Aldous Huxley. ¿Qué pasaría si la verdadera prisión de la humanidad moderna no estuviera hecha de barrotes ni de órdenes explícitas, sino de recompensas? ¿Qué pasaría si el control no viniera por la fuerza, sino por la comodidad? ¿Qué pasaría si estuviéramos siendo condicionados a desear aquello que nos mantiene anestesiados, sonriendo por fuera, pero vacíos por dentro? Aldous Huxley, en su libro Un mundo feliz, escribió que las personas llegarán a amar su servidumbre, que el futuro no estaría dominado por tiranos visibles, sino por distracciones placenteras, que la libertad no sería arrebatada por la fuerza, sino intercambiada voluntariamente por estímulos que ofrecen alivio inmediato y ningún sentido. Vivimos en una era donde todo está al alcance de un clic. Placeres instantáneos en forma de me gusta, notificaciones, compras, series, sustancias, una abundancia de estímulos que promete felicidad, pero entrega cansancio. Nunca hemos estado tan entretenidos y tan exhaustos, tan conectados y tan vacíos. Y esta dependencia del placer inmediato tiene un nombre antiguo, pero un efecto profundamente actual: adicción. En este video exploraremos cómo la búsqueda compulsiva del placer momentáneo se ha convertido en la nueva forma de esclavitud mental y emocional. Cómo esto afecta a nuestra conciencia, nuestro cuerpo, nuestra alma, y qué nos advirtieron pensadores como Huxley, Gabor-Maté y Jung sobre esta rendición silenciosa al confort tóxico. Porque tal vez la pregunta más urgente de nuestro tiempo no sea ¿qué te hace feliz?, sino ¿qué te está manteniendo entumecido? En una época donde el dolor se ve como defecto y el silencio como amenaza, el placer se ha convertido no solo en una promesa, sino en un imperativo. La vida debe ser ligera, divertida, satisfactoria. Si no está bien, cámbialo. Si es difícil, huye. Si está vacío, consume. Y sin darnos cuenta, entramos en una lógica donde cualquier incomodidad debe ser silenciada inmediatamente por una recompensa. Esta es la lógica de la adicción. No la búsqueda de la alegría, sino la huida de la angustia. Aldous Huxley vio esto con una claridad aterradora. En Un mundo feliz, describe una sociedad donde el sufrimiento fue erradicado, no por superación, sino por entumecimiento. Cuando alguien se siente mal, toma soma. Cuando hay conflicto, toma soma. Cuando piensa demasiado, toma soma. Una sustancia sintética que elimina la incomodidad, pero también la profundidad. Y así, el mundo sigue feliz, ligero, tranquilo, pero alienado, deshumanizado, anestesiado. Hoy, el soma no es una sustancia única. Se presenta en múltiples formas. El celular que llena cualquier minuto de espera, la comida que alivia la ansiedad sin saciar, los me gusta que sustituyen vínculos reales, la pornografía que promete intimidad sin contacto, el consumo que da una ilusión de conquista sin transformación. Vivimos rodeados de recompensas inmediatas que alivian la superficie, mientras el vacío profundo sigue creciendo. La neurociencia explica esto claramente. El sistema de dopamina en el cerebro se activa por estímulos que prometen recompensa. Pero cuanto más accesible, más rápida y más intensa es esa recompensa, menor es el tiempo de satisfacción. El cerebro se adapta, y lo que antes daba placer, pronto se vuelve insuficiente. Aumentamos la dosis, repetimos el comportamiento y nos volvemos dependientes de un alivio que nunca realmente cura. Esto aplica para drogas, pero también para me gusta, compras, series, mensajes. El filósofo Byung-Chul Han llama a esto la sociedad del rendimiento y de la positividad. Un mundo donde el dolor debe ser ocultado,
la tristeza medicalizada, la lentitud combatida. El placer se convierte en la medida de la salud. Pero esta dictadura del placer esconde una herida más antigua, el miedo a la profundidad. Porque para sentir placer real es necesario estar presente. Y para estar presente es necesario estar entero. Pero quien vive huyendo de sí mismo no puede habitar el ahora. Solo consume el ahora para no enfrentar lo que siente. La adicción, por lo tanto, no se trata de placer en exceso, se trata de dolor no enfrentado. Como dice Gabor Maté, no preguntes por qué la adicción, pregunta por qué el dolor. La adicción es un síntoma, un reflejo de nuestro intento desesperado de no entrar en contacto con lo que más nos hiere, la soledad no nombrada, el miedo a ser rechazado, la culpa por no corresponder, la vergüenza de sentir demasiado. Todo eso queda guardado, silenciado, y luego aparece como compulsión. Pero la compulsión no resuelve, solo pospone. Y en ese aplazamiento crónico vamos perdiendo la capacidad de sentir placer genuino. El alma comienza a entumecerse, el cuerpo a cansarse, la mente a agitarse. Todo parece urgente, necesario, emocionante, pero nada realmente toca. Es como si estuviéramos siempre en movimiento, pero sin dirección. Siempre estimulados, pero emocionalmente huérfanos. Y lo más trágico es que esta dinámica es sostenida por sistemas enteros. Algoritmos que nos muestran exactamente lo que queremos ver para no tener que pensar. Plataformas que calculan cada segundo de nuestra atención. Mercados que transforman inseguridades en oportunidades de venta. No solo somos adictos, estamos siendo programados para permanecer así. Y cuanto más duele, más consumimos. Cuanto más consumimos, más anestesiamos. Y cuanto más anestesiamos, menos percibimos que estamos siendo dominados. La esclavitud del placer momentáneo es tan eficaz precisamente porque no parece esclavitud. A diferencia de los regímenes autoritarios clásicos, esta dominación nos ofrece elección, pero una elección viciada. Elegimos aquello que alivia, sabiendo que nos vacía, y es en ese ciclo que la libertad se va perdiendo, no por prohibición, sino por saturación, no por falta, sino por exceso. Jung decía que todo lo que no enfrentamos en nuestro inconsciente reaparece en la vida como destino. Y tal vez estemos viviendo exactamente eso, un destino colectivo de huida, donde lo que llamamos libertad es, muchas veces, una elección compulsiva entre estímulos que no curan. Seguimos libres para consumir, pero prisioneros de una mente que ya no sabe parar. Ya no sabe soportar el aburrimiento, ni la espera, ni el silencio. Pero el silencio es el inicio de la curación. Es en él que aparece el dolor. Es en él que reaparece el alma. Y por eso evitamos tanto el silencio, porque revela lo que estamos intentando olvidar. El camino de la liberación, por lo tanto, no está en cortar todos los placeres, sino en aprender a diferenciar placer de alivio. El placer verdadero conecta, expande, nutre. El alivio compulsivo solo desvía, pospone, desintegra. La conciencia comienza cuando nos detenemos a preguntar: ¿qué estoy realmente buscando aquí? Antes de abrir el celular, antes de comer sin hambre, antes de hacer clic en lo que entumece. ¿Qué estoy intentando evitar? ¿Qué sensación me asusta tanto que necesito un estímulo para callarla? Estas preguntas no son fáciles, pero son necesarias. Interrumpen el ritmo hipnótico. Y cuando el automatismo se deshace, puede emerger una nueva percepción. Claro que esto no sucede de una vez. El placer momentáneo seguirá llamándonos. Pero con cada elección más consciente, algo en nosotros se fortalece. Y la presencia, esa cualidad rara de estar entero en lo que se vive, comienza a regresar. Al principio como un destello. Luego como un estado posible.
y finalmente como una forma de vivir. Tal vez Huxley no solo estaba describiendo un futuro distópico, tal vez nos estaba dando un espejo, y en ese espejo podemos ver con claridad. Lo que nos aprisiona no son solo los estímulos en sí, sino nuestra relación con ellos. Cuando volvemos a sentir de verdad, a nombrar lo que nos falta, a soportar lo que nos duele, dejamos de ser rehenes de la promesa del alivio y comenzamos a buscar algo más verdadero, porque al final no es el placer lo que destruye, es el olvido de quienes somos al buscarlo sin presencia. Cuando recordamos, regresamos, y al regresar descubrimos que existe un placer más profundo que el instante, aquel que nace de la conexión con lo que es esencial. Aldous Huxley no predijo un futuro dominado por prohibiciones, sino por concesiones, por distracciones tan seductoras que nadie sentiría la necesidad de resistirse. Y al mirar a nuestro alrededor, es difícil no reconocer la semejanza con el mundo en que vivimos. Ya no necesitamos ser vigilados para ser controlados. Basta con que estemos ocupados y lo suficientemente satisfechos como para no cuestionar. Pero cuestionar es el comienzo de toda liberación. Cuando empezamos a observar nuestros impulsos, cuando logramos hacer una pausa antes de buscar otro estímulo, otra respuesta rápida, otro consuelo automático, creamos un espacio. Y ese espacio es donde puede entrar la conciencia, no como juicio, sino como luz, la luz que revela que quizás no estemos solo cansados, estemos distantes de nosotros mismos. No se trata de abandonar todos los placeres, sino de devolverle su lugar. El placer fue hecho para acompañar la vida, no para sustituir su profundidad. Cuando usamos el placer para escapar de lo que sentimos, nos debilita. Cuando lo usamos para celebrar lo que vivimos con conciencia, nos fortalece. Hay un tipo de libertad que no se conquista con gritos, sino en silencio. En el momento en que dejamos de reaccionar automáticamente y elegimos, con presencia, lo que queremos alimentar. Esa libertad no es grandiosa, ni visible, pero lo cambia todo, porque, por primera vez, dejamos de ser comandados por nuestros hábitos y volvemos a habitar nuestra propia voluntad. La conciencia no grita, susurra. Y si estamos siempre distraídos, no la escucharemos. Pero si desaceleramos, si respiramos, si miramos de frente a aquello que más nos asusta, ella vendrá, simple, clara y profundamente humana. Todavía puedes elegir. Siempre puedes. Y quizá esa sea la libertad más olvidada en medio de tanto estímulo, la de permanecer fiel a ti mismo, de no abandonarte en los momentos de prisa, en los días vacíos, en las distracciones que parecen inofensivas, de recordar quién eres, incluso cuando todo a tu alrededor intenta hacerte olvidar. Porque en un mundo que te entrena para huir de ti, permanecer presente es un acto de coraje.